¿Cómo están? Qué gusto tenerles hoy en nuestro programa y que ustedes nos permitan acompañarles en esta tarde. Soy Angélica Favila y les doy la más cordial bienvenida a Nuestra Memoria Histórica, un programa que está bajo la coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Ustedes pueden seguirnos en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT y del canal 35 del sistema de cable local y también en Facebook Live UJAT. El objetivo, recuerden ustedes, de este programa, Nuestra Memoria Histórica, es que los ciudadanos adquieran una conciencia histórica de nuestra realidad regional y también nacional, sin olvidar, desde luego, esos procesos globales que definen la dinámica de nuestro planeta. Y en especial, en Nuestra Memoria Histórica nos ha interesado exponer, racionalizar, revisar temas que permitan a la comunidad, no solo educativa de la universidad, sino a toda la comunidad de Tabasco, enriquecer su conciencia histórica y particularmente la conciencia también universitaria. Por ello, hoy los invito a que nos acompañen en este programa en el que abordaremos el tema de la UJAT en la historia de Tabasco. Y bueno, para esto lo hemos pensado porque en próximos días estarán sumándose a las aulas de nuestra universidad una nueva generación de estudiantes que no solo se incorpora a la universidad, sino a su dinámica y a toda su historia. En este nuevo ciclo escolar que está por iniciarse, bueno, pues vamos a darles la bienvenida a los chicos, platicándoles un poco la historia de la universidad y sobre todo cómo ha hecho injerencia en la historia de Tabasco, justamente con la intención de contribuir a la formación de su conciencia universitaria. Por eso vamos a platicar sobre la historia de la universidad, de su cultura, de su identidad educativa, de su dinámica y de su desarrollo como la máxima institución de educación superior en Tabasco, una institución que seguramente es una de las que más ha incidido positivamente en la historia contemporánea de Tabasco, contribuyendo en la formación de innumerables generaciones de determinación histórica en nuestra realidad social, ya que desde 1958 hasta nuestros días ha contribuido a la formación de profesionales en todas las áreas. Y para sintetizar y reflexionar sobre el quehacer educativo e histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos acompaña esta tarde el maestro Héctor Valencia Reyes, experto en Historia de Educación en Tabasco, docente de la licenciatura de Historia de la UJAT, a quien le damos una cordial bienvenida, como siempre. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a la compañera que nos acompaña, buenas tardes al auditorio. Y pues para mí es un placer hablar de un tema que he hecho por más de 35 años, mi objeto de estudio, la historia de la UJAT. Así es, así que hoy vamos a aprovechar esta experiencia que ha desarrollado el maestro Héctor Valencia a partir de todos estos años de trabajo y estudio. Y también nos acompaña la historiadora Laura Viridiana Díaz Rodríguez, quien es responsable del archivo histórico de nuestra universidad y que hoy, como todas las tardes que nos acompaña, nos trae documentos inéditos sobre la historia, a veces de nuestra institución, a veces de otros temas que hemos tratado. Y bueno, pues Viridiana siempre se prepara con estos materiales que son muy interesantes. Sí, gracias. Bienvenida, Viridiana. Buenas tardes, maestro, buenas tardes, doctora, y también buenas tardes al público que cada miércoles nos acompaña y nos escucha atentamente. Bienvenida. Y bueno, para dar inicio al programa vamos a ver una cápsula que nuestros compañeros de producción han preparado. Adelante, por favor.
En las páginas de la historia contemporánea de Tabasco existe una institución que determina el desarrollo académico, cultural y social de la vida de la sociedad local, porque su quehacer contribuye a delinear los procesos históricos que han vivido los tabasqueños los últimos 70 años. Esa institución es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es la primera institución de educación superior en nuestro estado, heredera de la tradición cultural del Instituto Juárez. En la historia de Tabasco, la UJAT es el espacio educativo que más ha contribuido a formar a los tabasqueños y tabasqueñas por los caminos de la ciencia, el conocimiento y de la convivencia racional. Nuestra universidad ha sido la institución social que le ha servido de base académica y principios éticos a diversas generaciones de hombres y mujeres que han coordinado el funcionamiento estructural de la sociedad tabasqueña. Así, los egresados de la UJAT han sido los operadores, administradores y dirigentes de las instituciones, los impulsores de los proyectos sociales que hegemónicamente definen el horizonte histórico de Tabasco. Nuestra institución nace en 1958, cuando el glorioso Instituto Juárez, con 80 años de antigüedad educativa, se transforma en Universidad Juárez de Tabasco. De 1958 a 1970, la historia de la universidad fue determinada por las políticas educativas de la SEP, la ANUYES y la direccionalidad del gobierno de Tabasco. En ese periodo de tiempo, nuestra universidad funcionó con un modelo educativo de corte desarrollista, atado al aparato productivo local y a los proyectos estratégicos de los gobernadores Miguel Orrico de los Llanos, Carlos Alberto Madrazo Becerra y Manuel R. Mora. Las carreras que se impartían en ese tiempo fueron las de Derecho, Veterinaria, Comercio, Enfermería, Ingeniería Civil y Petrolera, Medicina y la Educación Normal. También pertenecían a la universidad diversas preparatorias y secundarias municipales. Los rectores que administraron a la Universidad Juárez de Tabasco fueron el licenciado Antonio Campo Ramírez, el licenciado José María Gurría Urgel, el licenciado Mario Alberto Brown Peralta, licenciado Fernando Álvarez Villa, el licenciado Juan Maldonado Pereda, doctor Miguel Ángel Gómez Ventura y el licenciado Eduardo Alday Hernández. Entre 1958 y 1969 se dieron varios hechos que forman parte de nuestra identidad universitaria, entre ellos el establecimiento de nuestro lema y escudo universitario y la construcción de la zona de la cultura universitaria, que hasta la fecha son parte del corazón histórico de nuestra institución. De 1969 a 1985, nuestra universidad experimentó un crecimiento cuantitativo en su población estudiantil, planta docente, trabajadores administrativos e infraestructura material. Con ello, también llegaron nuevos cambios, problemas y retos que posibilitaron la reconstrucción educativa de la institución, bajo la perspectiva de la autonomía universitaria y la lógica de la modernización y regionalización educativa. En ese proceso se construyeron la Escuela de Medicina, los campus universitarios de Veterinaria, Cunduacán y la nueva Escuela de Derecho. Los rectores que administraron a nuestra institución fueron el licenciado y el doctor Ovidio González López, el doctor Juan José Borregar Cruz, licenciado Jorge de la Cerda Ritz, doctor Faustino Torres Castro, ingeniero César O. Palacio Tapia, licenciado Omar Hernández Sánchez y el ingeniero Josué Vera Granados. De 1985 a la fecha, la UJAT ha funcionado bajo una estructura educativa que le ha permitido crecer en su oferta académica y consolidar el desarrollo de sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la difusión del saber y la extensión universitaria. Los modelos educativos que han legitimado su quehacer son los que a nivel federal se legitimaron en los planes nacionales de desarrollo, articulados a los contenidos y proyectos de los planes estatales de desarrollo. En este periodo, la UJAT ha tenido distintos modelos educativos que le han dado una direccionalidad a su funcionamiento. Así, desde 1985 hasta nuestros días, ha pasado desde el modelo de la excelencia académica al modelo de la calidad y modernización educativa, desde la formación integral desde una perspectiva constructivista hasta llegar al de hoy, que se sustenta en el humanismo y la nueva escuela mexicana. Así,
Los rectores que han orientado la administración y gestión educativa de nuestra institución son Dr. Fernando Ravelo Ruiz de la Peña, licenciado Freddy Arturo Priego, doctor en Derecho Jorge Abdo Francis, maestra Candita Victoria Gil Jiménez y doctor en médico veterinario zootecnista José Manuel Piña Gutiérrez y el licenciado Guillermo Narváez Osorio. En las últimas 4 décadas, el desarrollo histórico de la UJAT ha estado fusionado con los proyectos e instituciones que hegemónicamente han delineado la historia contemporánea de Tabasco. Y a pesar de los cambios que ha experimentado nuestro estado con el boom petrolero, los cambios ambientales, el crecimiento poblacional, la crisis económica y las constantes querellas políticas, la UJAT ha sido una institución coyuntural que ha mantenido una línea de continuidad educativa y aunque no ha estado exenta de crisis y transiciones diversas, ha podido fortalecer su carácter académico para constituirse en un centro educativo estable en el que la racionalidad, el diálogo, la tolerancia, el respeto y la inclusión son su motor. En este contexto, con toda la fuerza de su cultura e identidad educativa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es un centro educativo público que recibe año con año a los jóvenes de distintas clases sociales que acuden a nuestra institución con la esperanza y confianza de aprender y forjarse dentro de una profesión para construir su futuro como sujetos y ciudadanos, teniendo como base los caminos de la ciencia, el saber y la ética, principios básicos que reivindica nuestra universidad a través de su historia. Bien, pues un video que nos ubica y nos trae muchos recuerdos, nos muestra muchas personas conocidas. Algunos siguen estando, gracias a Dios, otros, bueno, pues ya se han ido. Pero bueno, ahí están en la historia de la universidad. Y bueno, para empezar el tema, maestro, ¿nos pudiera hablar justamente de cuál es esta importancia histórica de nuestra universidad para la vida de Tabasco y reconocer si hay en este largo trayecto de sus estudios por más de 30 años, se ha podido identificar algunas etapas características por las que atravesó esta historia de la universidad? Suelo decir que la UJAT es la institución cultural, académica e intelectual más importante de la historia de Tabasco. Cuando digo esto, estoy pensando en cómo en el seno de la UJAT se han formado poetas, novelistas, se han formado gente en los distintos campos de la ciencia, desde el derecho hasta la medicina, la ingeniería, etcétera. Y también se han formado los operadores y administradores de Tabasco. Y esto es importante decirlo. Al suceder esta dinámica, indudablemente que la UJAT está ahí apuntalando como un andamio toda la estructura social de la sociedad local. Y tenemos que reivindicarla y tenemos que reconocerla como tal, porque tradicionalmente, cuando se habla de un personaje que tiene un logro académico, o de un político, o de alguien que sobresale en Tabasco, no se reconoce que fue formado en la UJAT. Y no se reivindica que recibió valores, principios de convivencia social y sobre todo recibió una perspectiva para ver la realidad desde un ángulo del conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que el significado histórico de la UJAT es coyuntural y es sumamente importante. Y también, desde luego, que la historia de la propia universidad está marcada por procesos históricos. Es decir, desde que el Instituto Juárez se transforma en universidad en 1958, hay un periodo que determina la historia de la Universidad Juárez de Tabasco, porque no es autónoma. Es decir, del 58 hasta el 70 que logra su autonomía. Luego del 70 al 85 hay otro periodo y del 85 hasta nuestros días hay también microperiodos
históricos que van a definir la identidad de nuestra universidad y que nos permiten estudiarla cuantitativa y cualitativamente hablando. ¿Estos microperiodos a los que hace referencia están necesariamente asociados con los periodos rectorales? Sí, y con una línea de continuidad administrativa, de relevos, pero de continuidad. Sobre esto y sobre otros asuntos, sobre la historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, vamos a estar hablando esta tarde. Vamos a un corte y regresamos pronto. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica esta tarde platicando sobre la historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su trascendencia en la historia de nuestro estado. Antes del corte, el maestro Héctor Valencia nos señalaba que hay, digamos, en la historia de la universidad algunas etapas que son fácilmente identificables y hay otras que son microperiodos, definió. Dentro de una etapa. Digamos, etapa. hay una primera etapa del 58 hasta el 70. Sí. 71. La declaración de Villahermosa es el parteaguas de esa etapa. Hay otra etapa del 71 al 85. Sí. El plan de excelencia y superación académica que impone el rector Vera Granados culmina con esa etapa e inicia otra. Y hoy estamos en esa etapa que tiene distintas frases o microprocesos. Y dentro de esta última etapa hay una línea de interdependencia sucesiva, de continuidad, de refuncionalización constante de la estructura, o sea, de la institución, legitimada por hegemonías que se construyen a partir de las distintas escuelas y las distintas profesiones y los distintos grupos que pertenecen a ellas. Es decir, estuvieron los ingenieros, estuvieron los abogados, estuvieron los contadores que nunca habían, o los de comercio que nunca habían estado en la rectoría, estuvieron los de veterinaria que tampoco, solo habían estado 6 meses con Faustino Torres Caso, y ahora regresan los abogados, pero la institución, ¿por qué sigue funcionando? Porque la institución sigue manteniendo una estructura funcional, no solo de toma de decisiones, sino sobre todo operativa en el campo administrativo. Y entonces ahí lo interesante es conocer cuáles son las características y cuáles son, digamos, las peculiaridades de cada uno de estos relevos, o sea, de las rectorías. Yo creo que esto nos da para hacer en un futuro cercano un buen programa sobre los rectores de la UJAT, sobre sus aportaciones y sobre por qué se les recuerda en el seno de la institución. Sí, eso sería muy importante porque efectivamente reconocer, hurgar un poco en cada uno de estos periodos, en sus aportaciones, en sus estilos administrativos, en fin, nos ayudará mucho a comprender la historia de nuestra. Sí, yo lo dije para no meterme camisa de 11 varos, teóricamente, pero hay una experiencia histórica de relaciones sociales, de prácticas cotidianas, de hechos concretos que le dan significado a cada uno de estos microprocesos desde 1985 hasta nuestros días. Sí. Bueno, es que... Ahora, tengo que aclararle a las personas que nos están viendo y escuchando que desde 1989 a mí me ha tocado vivir esos procesos, que no solo los he estudiado en obras concretas, en libros concretos, sino que también los he vivido. Claro. O sea, formo parte de ellos. Así es. Somos parte de la comunidad universitaria y bueno, eso es más valioso porque podemos dar el testimonio. Sí. Bien, bueno, pues ahí está el compromiso de hacer en un futuro no lejano esta revisión, este diálogo.
Y bueno, vamos a continuar y yo le quisiera preguntar a la licenciada Viridiana, bueno, ¿qué fuentes bibliográficas, hemerográficas podemos acceder, especialmente para recomendárselos a aquellos chicos que se están sumando a nuestras aulas y que estén interesados en conocer un poquito más de lo que es la universidad? ¿Qué fuentes bibliográficas podemos consultar para tener más contexto de la UJAT? Poniendo un poco en contexto a los que nos están viendo, a las nuevas generaciones estudiantes, en este programa solemos hablar de los libros, de la información histórica, es decir, hay diferentes temas, todos relacionados con la universidad o el Instituto Juárez. Y en este caso creo que el primer lugar al que pueden acudir para encontrar parte de esta información es en la librería universitaria de la UJAT propiamente hablando, donde muchos de estos libros, por ejemplo aquí el maestro nos hizo el favor de traer unos que trabajó él junto con el historiador Martín Ortiz, en paz descanse. Por favor. Si nos pueden ayudar a enfocar el libro, que es del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Son 2 tomos, un libro muy completo sobre la historia de la universidad desde sus orígenes hasta 1995, que fue el corte en el año en que se hizo. Hay Sin que embargo, decir que es la obra editorial más compleja y más grande que ha hecho nuestra universidad en toda su historia, porque son 2 tomos de este grosor más o menos, más una cronología. Y implicó un esfuerzo intelectual en el que participaron no solo 2 investigadores, sino también participaron muchos estudiantes, prestando su servicio social, realizando sus prácticas, etc. Y digamos que nos llevó más de 4 años hacer el trabajo que pudiera sintetizar desde una perspectiva diferente la historia de nuestra universidad. Claro. Y habrá que decir que estos volúmenes documentan hasta 1995. Sí. Es decir, que hay más de 30 años que hay que pedirles a los historiadores que vuelvan a emplearse, ¿verdad? Sí, así es. En ese sentido, entre estos libros, también hay que reconocer que las divisiones académicas de nuestra universidad han contribuido en realizar trabajos escritos sobre su propio origen o el trabajo que han realizado en diferentes periodos. Por ejemplo, algunas de esas portadas que decidí imprimir es 45 años, memoria histórica, así titularon, qué curioso como nuestro programa, de la División Académica de Ciencias Económicos y Administrativo. De la DACEA. Este fue en el 2003, es una publicación, ya tiene igual un par de años. Gíralo un poquito. Veamos, ahí está. Realizada por el historiador y economista Juan Andrade. Bueno, un profesor que trabajó otros temas muy interesantes sobre la historia de Tabasco, pero que también se involucró con el trabajo editorial de investigación de su división. Y en ese sentido hay que también pensar cómo en la universidad estos procesos, coyunturas de las que hablaba el maestro al principio del programa, también fueron publicadas en su momento. Por ejemplo, están los anuarios, los estudios socioeconómicos. Son textos muy importantes porque te ofrecen la información del momento, de cómo la universidad sintetizó los estudios, los trabajos académicos de otros docentes. También, por ejemplo, hacia una reforma de la universidad que fue de 1985-1988, es decir, esta es solo una compilación de algunas de estas portadas de trabajos que se publicaron desde los 70s hasta los 90s, justamente sobre temas administrativos, educativos de nuestra universidad. Ahora, lo interesante es que son trabajos no elaborados por historiadores. Y cuando abordan algún tema de la historia de la institución, pues no lo hacen desde la perspectiva, la metodología, desde una corriente historiográfica que nosotros conocemos, entendemos, pero pues no desdeñamos el valor que tienen, el valor cuantitativo de información y que puede ser una beta para los jóvenes que están ingresando a la universidad y quieran conocer estos aspectos de la vida universitaria.
Claro. Ahora bien, en el aspecto también hay que reconocer el trabajo de las tesis. Esto es un área muy importante. Por ejemplo, aquí traje la portada de una tesis que hizo, de los primeros trabajos que hizo el maestro, porque este es de 1994. Sí, es mi tesis, la portada de mi tesis de licenciatura. Y la incluye aquí porque, bueno, son partes de esos primeros trabajos que se estuvieron haciendo desde una perspectiva histórica sobre la universidad. Claro. A partir de 1958. ¿Y por qué lo digo? También porque abre el camino, es una posibilidad para aquellos jóvenes que están ingresando y, bueno, todavía están empezando la universidad, pero que piensen en la universidad como una fuente también de estudio. Así para investigar, para hacer artículos, para hacer sus tesis de titulación, y qué lugar tan propicio como su propia universidad. Y pasando a otros temas, también la vida universitaria tiene que ver con el aspecto laboral y también con temas sindicales. Sí. Eso Sin no duda, podemos claro. dejarlo de lado. Entonces existen esas obras, la que tiene el maestro ahí, que es sobre el Espiujat. Bueno, tú tienes la del Estayujat. Y aquí tengo en mi lado del Espiujat, es la portada. Que es el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Administrativos. el Sindicato de Profesores Investigadores. Exacto. Y yo tengo aquí esta del Espiujat, que es del Sindicato de Profesores e Investigadores de nuestra universidad. Esta la hicimos, si no me equivoco, en 1992, es una edición de 1992. También solo hace 12 años de historia del sindicato. Solo 2. Solo 12, o sea, quiere decir que tenemos más de 30 años sin una obra histórica que nos explique la vida sindical de los maestros. Claro. Y les voy a mostrar un sinnúmero de revistas en las que también se ha publicado. Esta es de Ciencias de la Educación. Sí, Cienzontle. Ahí publicamos un buen artículo sobre el Instituto Juárez, sobre cómo se conmemoraron los 100 años de fundación del Instituto Juárez. Esta revista de perspectivas de perfiles. También Perfiles escribimos educativos. un artículo sobre precisamente qué hicieron los primeros rectores y definimos con precisión las fechas, porque había confusiones en torno a las fechas de los rectores. Y con los estudiantes hemos dedicado distintas revistas como esta, donde hemos publicado artículos de la historia de la universidad. Ahí hay un artículo sobre la evolución del Instituto Juárez, sobre el edificio. Hemos publicado también cuestiones que tienen que ver con el gallo universitario. Hay una que a mí me gusta mucho porque es Benedetti en el Instituto Juárez. Esta tiene la contraportada Benedetti en el Instituto Juárez, y en la portada pues habla sobre las mujeres dentro del Instituto Juárez. Y entonces, de todas estas fuentes son las que nos han permitido ir construyendo una narrativa que explique la historia de la universidad. Claro. Aquí no incluyo los trabajos teóricos sobre historia de la universidad, sobre cómo pensar, elaborar, trabajar un espacio educativo históricamente. Y tampoco incluyo los artículos periodísticos que hemos realizado sobre la Escuela de Derecho, sobre las maestras de la universidad, sobre problemáticas universitarias dentro de la UJAT, como los movimientos estudiantiles, el movimiento del 68, el del 67, sobre las crisis que ha tenido la universidad, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, un poco los trajimos con la intención de decirle a los estudiantes de nuevo ingreso: hay muchísimo material que ustedes pueden revisar, que está, como decía la compañera, están ahí en las bibliotecas, para conocer la historia de nuestra institución, Sí. pero también hay todavía por hacer mucho. La historia de vida de los maestros, de los directores. De los propios estudiantes, De los cómo propios, fue su vida dentro de la de la institución, universidad, y qué sí. hicieron, y eso obviamente permea en su forma de ser y de actuar fuera de sus Sí, espacios claro. académicos. Y quiero recalcar, ya para cerrar este punto, que mucho de este material los jóvenes lo pueden consultar en la página de internet de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces lo Está pueden en PDF. formato PDF para descarga libre. Entonces lo pueden encontrar en la librería universitaria, en las bibliotecas de cada una de las divisiones, o en su mayoría, incluso en la Biblioteca Histórica José Martí, y también lo pueden encontrar en línea. Entonces, vamos, tienen Ahora, varias opciones. hay que hacerle la recomendación que si lo utilizan para alguna investigación,
ponerle para sus algún referencias. artículo, realicen su respectiva referencia. Claro. Porque estos libros posiblemente sean los libros más plagiados en la historia de Tabasco. Contenido de ellos hemos encontrado en tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, que no le dan crédito a la información que extraen de estos textos. Entonces, está ahí la precisión hecha para que los estudiantes consulten el material y también hagan la referencia respectiva, como debe ser en los procesos de la investigación. Claro, claro, ¿no? Sí, es importantísimo, porque además la universidad, bueno, es una institución pues compleja, es una institución con muchas dinámicas, no solo la escolar, sino ya lo decían ustedes, la laboral, la política, y que tiene diversos ángulos. Por eso quisiera regresar un poco, maestro Valencia, a esta época, a este periodo en donde la universidad no gozaba todavía de su autonomía. ¿Qué podríamos caracterizar en este periodo? ¿Cómo poder identificar este periodo? Nada más que le voy a dejar la pregunta en el aire, porque necesitamos ir a una pausa. Regresamos en un momento a nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre la historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Regresamos a nuestra memoria histórica esta tarde platicando sobre la relevancia de la historia de nuestra universidad en la historia de Tabasco. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de esta etapa importante en la universidad, en donde no necesariamente tenía el título de autónoma. Bueno, ¿cómo lo podemos caracterizar, maestro? Mire, la universidad se funda porque Tabasco necesita incorporarse a los procesos de modernización del país. Entonces necesita formar ingenieros, médicos, enfermeras, contadores, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, la oferta educativa que va a tener nuestra universidad tiene que ver con desarrollar esas profesiones, pero son profesiones que van a estar atadas en su desarrollo, práctica y vínculo social con las políticas estatales. ¿Por qué? Porque como la universidad no es autónoma, digamos, los proyectos de salud los van a desarrollar la Escuela de Medicina y las enfermeras. Los proyectos de desarrollo urbano, los ingenieros. El funcionamiento de nuevo Pemex, la Escuela de Ingeniería Petrolera, y así sucesivamente. Entonces, nuestra universidad va a estar atada a, digamos, primero el gobierno de Madrazo Becerra, luego al gobierno de R. Mora y al principio al gobierno de Trujillo Gurría. En ese proceso, tanto maestros como estudiantes van a pugnar por la autonomía universitaria, para que la universidad sea un espacio que forme a los profesionistas pensando en las necesidades sociales, en todos los sectores sociales, y que nuestra universidad no tenga que desarrollar X o Y proyecto en función del gobernador en turno o del Poder Ejecutivo en turno. Entonces, en este primer periodo, los rectores los van a nombrar el gobierno del Estado. Ellos van a conformar sus equipos de trabajo. A veces este nombramiento va a entrar en conflicto con las posiciones de estudiantes o de algunos maestros, se van a dar relevos y entre 1967 y 1973 va a haber continuos movimientos estudiantiles que tienen que ver con diferentes grupos estudiantiles y, digamos, esa va a ser una característica que va a marcar la historia de la universidad hasta 1982-83. Y podemos decir, por lo tanto, que la universidad va a funcionar atada al aparato productivo local a partir de las políticas que va a establecer, políticas públicas y desarrollo, el gobierno del Estado. Entonces, vamos a ver cómo cada escuela va a tener una dinámica interna en función de
las necesidades, los discursos, los planteamientos y los posicionamientos del Ejecutivo y del grupo que constituye la hegemonía en el gobierno de Tabasco, ¿no? ¿Cómo cambia el rostro de la universidad cuando adquiere su autonomía? Pues de manera significativa, los estudiantes asumen la responsabilidad y muchos maestros, como el licenciado Alday, el licenciado de la Cerda y otros más, asumen el reto de administrar la institución bajo una nueva lógica. Y eso va a generar que venga un periodo de reacomodo, de transición, sobre todo en función de cómo se consigue los presupuestos federales y estatales y de cómo la universidad se ata a las políticas y directrices de la NUYES y de la SEP a nivel federal, pero también cómo curricularmente va pensando en ofrecer una oferta educativa a partir de las necesidades locales. Por ejemplo, establecen en ese contexto de la lucha por la autonomía la carrera de odontología. Luego, en esa transición, establecen la de ciencias de la educación. Establecen la maestría en hidráulica para atender los asuntos que tienen que ver con las obras hidráulicas que se realizan en Tabasco. Y, digamos, nuestra universidad empieza a modernizarse y a ser, a pesar de ser una universidad de provincia, empieza a ser una universidad que cumple ya una función diferente a la de estar atada a las políticas públicas estatales de manera, sigue vinculada, pero ya no amarrada a ellas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, estos procesos históricos tienen un resguardo histórico justamente en el archivo histórico de nuestra universidad. Sí. Todas estos periodos a los que se han referido tanto el maestro Héctor como la licenciada Viridiana tienen ahí un fundamento. Y justamente la licenciada Viridiana trae alguna muestra de estos documentos que podemos encontrar y que le dan fundamento a la historia de nuestra universidad. Sí, en realidad decidí hacer una selección así variada de los diferentes periodos de rectores. Traigo aquí, por ejemplo, de 1959. Hay que entender, cada administración atiende asuntos generales, designación de profesores, directores, temas administrativos, educativos, y aquí lo interesante es cómo van cambiando los contenidos, los personajes, en función de los periodos, los procesos y temas mucho más particulares. Bueno, esta que les dije es de 1959, es el movimiento, aquí lo dice el título, Movimiento de Personal Docente de la Escuela Preparatoria. Y a mí me parece interesante este tipo de material porque te va mostrando quiénes eran los profesores, cuáles eran las materias, incluso los salarios que percibían cada profesor, y aquí aparece la firma del rector en turno y su secretario. La firma es del licenciado José María Gurría Urgel. Ajá, así es. De los pocos documentos que alcanzó a firmar, porque prácticamente fue un mes rector. Y pues eso nos muestra que a pesar de esas circunstancias, bueno, hay evidencias históricas que se resguardan en nuestro archivo, el archivo universitario, que muestran cómo era ese tipo de administración. Este es otro documento, también lo muestro rápido, es movimiento del personal docente de las diferentes carreras. Esta es de la carrera de ingeniería del 1959, y también tenemos acá otra que es de contador privado, cuando estaba así la carrera. Contador público y contador privado. Sí. Entonces son documentos muy interesantes que contienen, miran, hasta los tipos de sellos son diferentes, ese tipo de información va cambiando. También tienen la firma del que era entonces el rector, que es Mario Brown Peralta, un personaje que incluso hay calles de esta ciudad que llevan su nombre, y pues es interesante que fue un rector de nuestra y por los datos, yo debería decir que no hay una historia económica de la universidad. No existe. A pesar de todos los datos que hay. Y, por ejemplo, mencionando una información que ya se ha dicho en otros programas, la universidad, o en este caso el instituto desde su origen, mostraba esa información. Eso era de dominio público. Ellos entendían que al percibir recursos públicos tenían que mostrar esa información. Así es.
en el periódico oficial, publicaban los presupuestos, los gastos, en fin, temas que ya hemos mencionado aquí. Este otro tipo de documento a mí también pareció muy relevante mostrarlo, otro ejemplo, que es de la Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco. ¿Y por qué lo muestro? Porque aquí vemos el salario que va a percibir una mujer que se le asigna como secretaria. Entonces, estamos hablando que en este periodo que era rector el licenciado Alday, vemos cómo las mujeres están insertas en diferentes puestos dentro de la universidad, no solo como docentes, sino también en el tema administrativo. Sí, pero el documento trae toda la lista completa de los estudiantes que pertenecen a la Federación Estudiantil Universitaria. O sea, por donde por donde lo vean, la información que contiene es relevante en varios aspectos, en que se le está dando trabajo a una mujer, el que está la Federación de Estudiantes, quiénes son, las firmas, es también muy interesante y muy importante recuperarlas, porque está licenciado Eduardo Alday, que él fue profesor administrativo y rector de la universidad en una época muy importante como fue en el 68. Sí, en otro orden de ideas también quiero mostrar cómo se asignaban o se daban los nombramientos antes. Ya en esa época, estamos hablando del 67, pues ya estaba el escudo de la universidad. Pueden ver aquí que es todavía Universidad Juárez de Tabasco. Por eso aquellos que dicen que la universidad era autónoma en el 66, pues no conocen la historia de la universidad, porque para el 66 todavía no es autónoma. Sí, entonces en la documentación oficial, es decir, los papeles membretados, que es el nombre técnico, podemos ver allí que todavía no tenía la autonomía. Y en este caso es el doctor Miguel Gómez Ventura, que fue uno de sus rectores, designando a la maestra Leticia Figueroa, directora de la Escuela de Enfermería. Y un pilar de la historia de la universidad, ¿no? Así es, que ya hemos tenido la oportunidad, el maestro, de hablar con ella, entrevistarla, y pues también es un testimonio vivo del otrora Instituto Juárez. En ese orden de ideas también tenemos, pasando otro tipo de documentos que se encuentra en nuestro archivo, es que es cuando designan al licenciado Eduardo Alday Hernández, rector de la universidad. Entonces aquí están las firmas de las personas que estuvieron en ese momento, tanto del gobernador en turno, como el de la Junta de Gobierno, e incluso el estudiante de la Sociedad de Alumnos, que era pues de la Ingeniería Civil. Entonces está la firma de todos ellos, y aquí también nuevamente que es Universidad Juárez de Tabasco todavía. Sí. Ese documento se rescató para el libro que se está haciendo del maestro Alday Hernández. Y quiero recalcar aquí algo que también ya he dicho en otras ocasiones. En el archivo, con el apoyo del maestro Héctor, se realizó un libro de documentos, en ese entonces documentos del Instituto Juárez, pero es decir, del archivo también está la intencionalidad y como parte del quehacer de difusión, que la gente conozca estos documentos históricos, no solo del instituto, sino de la universidad y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Claro. Hay más documentos de diferente característica, administrativos, informativos, de correspondencia, pero yo quiero mostrarlos porque muestra cómo la universidad tenía vínculos con diferentes áreas o diferentes instituciones dentro de la universidad y fuera también, con órganos estatales y también de federales, veámoslo así. Este es con la Unión de Productores de Cacao. ¿Qué tipo de documento es? Bueno, la relación que tenían o cómo estas uniones apoyaban a los diferentes rectores o cómo incluso aportaban recursos económicos o de especie para el funcionamiento de la universidad. Y esto habla de qué tan vinculada o qué tanta la sociedad veía con buenos ojos a esta universidad al grado de apoyarla. Y siguiendo también otra designación es la de director de la Escuela de Ingeniería Petrolera. También es para que vean cómo eran los documentos antes, y eso también les sirve a los estudiantes o a las personas que quieran conocer esta información, ubicar de qué manera eran los documentos, qué características tenían, también quiénes eran los rectores en los diferentes periodos. Podría continuar con diferentes tipos de información, pero para cortar, esto solo es un botón de la cantidad de información, documentos históricos que se resguarda en el archivo. Yo creo que sería una parte de 100 del botón, o sea,
Porque Sí, yo claro. creo que yo por lo menos podría decir que hay por lo menos 100,000 documentos históricos sobre la universidad. Sí, justo por su relevancia y por temas administrativos, en cada uno de estos periodos vamos a encontrar cómo no solo los rectores, sino todo su equipo, toda la administración, los profesores, trabajaron y Ahora, dieron continuidad hay a que ese decir que hay tema de la universidad. solo hasta el doctor Fernando Ravelo Ruiz de la Peña. O sea, Hasta ahí desde termina. el 95 para acá prácticamente no hay documentos. Bueno, pero se deberá que están ya digitalizados y no están necesariamente Se deberá entregados. Digamos también que hay- tendrán que ser seleccionados Sí, es que todavía por su recuperados. carácter administrativo. Sí. Así es ahí estamos hablando de un tema de archivística, de los periodos que debe tener Claro. cada documento para decidir si ellos llegan a ser documentos históricos o pasan a otra categoría. Pero, o sea, hay tiempos. Entonces, por eso menciona el maestro ese corte temporal y pues están todavía en otras áreas de resguardo. Claro. Y bueno, hay que también comentarle al auditorio que el Archivo Histórico de nuestra universidad tiene un espacio en la página de la UJAT en donde constantemente está mostrando algunos de estos documentos que de alguna manera se constituyen en una ventana que nos permite ver la historia de nuestra universidad. Así es. Y bueno, ya para cerrar, yo no quisiera despedir el programa sin hacer una pregunta obligada sobre el papel, muy rápido, aunque sea breve, que distinguieran el papel de las mujeres en esta historia que pareciera dominada o Fue por los cuantitativamente fue un espacio en su mayoría de hombres. Hoy es un espacio en su mayoría de mujeres. Eso hay que decirlo. Hoy la mayoría, tanto docentes, administrativos, estudiantes, los procesos, sí, son mujeres. Es decir, pero no han construido las mujeres nunca, salvo la escuela de enfermería y la escuela de medicina, no han construido nunca un proyecto hegemónico desde la perspectiva de ser mujeres. Solo lo hicieron las maestras de enfermería, que como proyecto administrativo lograron ser las directoras de la División Académica de Ciencias de la Salud. Esa es la única experiencia que tenemos. Y me parece a mí que paulatinamente las mujeres se incorporaron a la vida de la universidad. Sí. Primero en la escuela normal, que perteneció a la universidad, posteriormente a la escuela de Derecho, luego a la escuela de Contaduría, luego a la escuela de odontología, ahí donde están odontología inscribiéndose en el muchas 69, mujeres. Sí. en el 69, y me parece que también hay que decirlo, muchas de ellas fueron mujeres que fueron pioneras en muchas profesiones en Tabasco. Claro. Entonces ahí se formaron las primeras jueces, las primeras magistradas del Tribunal Superior de Justicia, algunas ingenieras, y en algunas áreas del conocimiento fueron verdaderas odiseas para que ellas pudieran ingresar, como en el caso de veterinaria o en el caso de ingeniería, ¿no? Sí. Pero me parece a mí que nuestra universidad, en ese sentido, paulatinamente logró abrirse a todos los sectores sociales y entre ellos a las mujeres para que pudieran estudiar cualquier profesión. No sé si quieras decir. Sí, yo solo quería agregar que las mujeres mínimamente empiezan en el Instituto Juárez como docentes y ahí van ingresando las primeras mujeres a atreverse a estudiar las carreras que tenían disponibles como educación. Ya a partir de la creación de la universidad vamos a ver a muchas más mujeres, si bien menciona el maestro, siguen en la docencia, siguen en enfermería, ahí es prácticamente el 100% mujeres las que deciden ser enfermeras. Y bueno, me queda decir que falta mucho por hacer de la historia de ellas, claro, y entender cuáles fueron sus procesos y cómo eso incidió en que decidieran estudiar la universidad.
Pues sin duda esta tarde hemos aprendido mucho más de nuestra universidad y su historia. Y a ustedes, amigos, agradecemos su atención, esperamos que haya sido de su agrado. A los chicos que están a punto de sumarse o que ya se están sumando a nuestra universidad, bienvenidos, ojalá la disfruten. Este es un recinto que les bien recibe. A todos los demás, muchísimas gracias, les esperamos la próxima semana en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Maestro, muchísimas gracias. Viridiana, Muchas gracias. Un placer. muchísimas gracias. Nos vemos pronto.